los participantes de este segunda ponencia a cargo del señor Carlos Restrepo, gestionando riesgos emergentes a puntos sobre ISO WD 31050. Don Carlos Restrepo es un profesional con más de 35 años de experiencia desempeñando cargos directivos de empresas de reconocido prestigio internacional, tales como Visa, Superintendencia Financiera de Colombia, Deloitte. Formó parte del Comité Técnico de ISO Internacional, encargado de revisar y actualizar la norma internacional para gestionar riesgos, ISO 31000-2018, como reconocimiento para promover la cultura del riesgo en 16 países latinoamericanos. Fue nominado por el diario especializado en economía y negocios Portafolio en la categoría de mejor líder empresarial 2020-2019 y ha logrado un galardón como el mejor trainer de Iberoamérica en los años 2017, 2018, 2019 como profesional en evaluación y certificación, convirtiéndose a la fecha en el latinoamericano con más cursos de certificación internacional en riesgos de auditoría y control que ha dictado en el mundo. Con estas palabras queremos darle la bienvenida a don Carlos Restrepo y es toda suya. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias, don Randall. Muchas gracias al equipo de ISACA Iberoamérica, pues por haberme invitado a compartir un poco conocimientos y cuál ha sido el avance sobre el tema de la gestión de riesgos emergentes, con base en la ISO 31050. Vamos a mirar un poco de dónde proviene el estándar que desarrollaremos en este momento. El estándar que desarrollaremos en este momento, pues fíjese que cada una de las normas de ISO, pues está respaldada por un comité técnico. En este caso es el Comité Técnico 262, el cual es encargado de desarrollar la famosa ISO 31000, versión 2018, la otra ISO 31010, versión 2019, y bueno, una familia de ISOs. Y en este momento nos vamos a centrar en la ISO 31050, Guía para la Gestión de Riesgos Emergentes, fortaleciendo la resiliencia. ¿Sí? Es un borrador que vamos a traer a alusión, ¿sí? Resaltando los principales puntos que se están tratando en este momento. Y también aprovecho la oportunidad porque es un borrador que en este momento está sujeto a comentarios. Y entonces aprovecho la oportunidad para invitarlos a cada uno de ustedes a que se inscriban en los organismos de normalización de cada país y participen activamente para poder llegar a constituir y construir este documento de la manera más completa. Bueno, vamos entonces, este es el desarrollo del tema, gestionando los riesgos emergentes. Un poco de la presentación que amablemente don Randall hizo. Aviso importante, pues vamos a hacer, a invocar temas de la ISO 31000, versión 2018, y de la ISO 31050, invitándolos pues a adquirir las normas de manera oficial en los institutos autorizados para la venta. ¿Cuál va a ser el contenido que vamos a realizar nosotros? Primero que todo, pues vamos a discutir un poco sobre la naturaleza y las principales características de un riesgo emergente. Si lo queremos gestionar de manera adecuada, iniciando por la identificación, pues debemos entender un poco a fondo cuál es su naturaleza. ¿Qué caracteriza a un riesgo emergente de uno no emergente? Establecimiento del contexto en el cual se desarrolla los riesgos emergentes, definiendo indicadores. Entonces la ISO 31050 también da pautas para que nosotros podamos llegar a tener en cuenta respecto a unos indicadores que nos van a poner, digamos, de alerta sobre un posible riesgo emergente, para poder llegar a aplicar posteriormente un proceso para su gestión. Iniciemos por la definición de riesgo. Entonces, recordemos, invocando a la ISO 31000 versión 2018,
Riesgo es efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Teniendo en cuenta que esta definición tiene tres grandes componentes. Efecto, que es el resultado, incertidumbre, que generalmente nosotros la asociamos con falta de información, falta de conocimiento y el objetivo, o sea, el propósito, ¿sí? A nivel estratégico, táctico y operativo, sobre el cual circula el tema de la gestión de riesgos, sobre el cual se fundamenta la gestión de riesgos. Pero miren ustedes que en este momento nos vamos a centrar en una de esas tres partes, y es en la incertidumbre. Si nosotros invocamos la ISO 30010, nos habla de tres tipos de incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre aleatoria, reconoce la variabilidad intrínseca de algunos fenómenos que no se pueden reducir mediante investigaciones posteriores. Hay otra incertidumbre que es la epistémica, generalmente la que trabajamos relacionadas con el tema de riesgos, y proviene de la falta de conocimiento y se puede reducir mediante recopilación de más datos, el perfeccionamiento de los modelos y la mejora en las técnicas de muestreo. Adicionalmente tenemos otro tipo de incertidumbre, según la ISO 30010, incertidumbre lingüística, la cual reconoce la vaguedad y ambigüedad inherente en el lenguaje y la incertidumbre en la toma de decisiones asociada con los sistemas, el criterio profesional, los valores, la ética, ¿sí? El juicio profesional sobre los cuales se toman decisiones. Naturaleza y características. Fíjense que con la ISO 31000, versión 2018, pues de una u otra forma nosotros tenemos el marco conceptual para poder gestionar un riesgo de una manera convencional, ¿sí? Entonces, los modelos convencionales de riesgos, en particular los modelos predictivos, a menudo, ¿qué requieren? Conocer y comprender la estructura del sistema que se está planificando. Entonces, nosotros, para aplicar la ISO 30000, pues partimos de un conocimiento tanto del contexto externo como el interno, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a gestionar? Y aplicarle las diferentes estructuras propuestas por ISO 30000. Es una estructura relativamente estable, esperando pocos cambios durante el tiempo y poco probable para que la estructura sea afectada por valores, creencias y decisiones. Estos requisitos ya no representan las circunstancias de volatilidad dinámica y cambios en el sistema que de una u otra forma están relacionados con los riesgos emergentes. He ahí que tengamos la necesidad de crear otro documento que apalanque, ¿sí?, el desarrollo de la ISO 30000. Naturaleza y características. Si nosotros queremos gestionar un riesgo emergente, pues el punto de inicio es, venga, pongámonos de acuerdo en la definición. Porque haciendo un tanteo a nivel general, pues hay varias definiciones sobre riesgo emergente. Y el tema principal aquí es, bueno, ¿y cómo nosotros lo vamos a identificar y cómo lo vamos a gestionar teniendo una variabilidad de definiciones al interior de la empresa? Invoquemos a la ISO 30010 dentro de su capítulo de glosario de términos. Esta no es que tenga que ser la última o única definición. Sin embargo, aquí el tema a resaltar es, hombre, pues, definamos qué es riesgo emergente. Y por lo tanto, se emite una definición correspondiente a un riesgo de alta incertidumbre, que se está desarrollando con consecuencias potencialmente graves. Se originan sistemas dinámicos estrechamente acoplados. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que se desarrollan de manera no lineal, debido a sus relaciones causa-efecto no determinísticas y una combinación de factores conocidos y factores desencadenantes, desconocidos o difícilmente calculables. Partiendo de esta definición, ¿cuál es el principal objetivo también de fortalecer, digamos, el nivel de conocimiento y de acción frente a los riesgos emergentes? El principal objetivo es mejorar la resiliencia organizacional bajo condiciones de alta incertidumbre, creciente complejidad, ambigüedad de la información y escaso conocimiento. Recordemos que cuando se aumenta la complejidad, las interacciones e interdependencias de los diferentes elementos del sistema alteran la forma en que interactúan entre sí. Surgen nuevos comportamientos y con ello riesgos desconocidos e inesperados.
Volviendo al tema de riesgo emergente, lo importante es poder llegar a dar un acercamiento frente a la respuesta, bueno, ¿y cómo voy a determinar yo cuál es el enfoque de análisis que voy a aplicar frente a riesgos emergentes? Y adicionalmente, ¿de qué forma se pueden llegar a gestionar? Ante condiciones cambiantes, el riesgo, pues, tomémoslo de acuerdo a la definición de ISO 31000, porque hay riesgos positivos. Entonces también un riesgo emergente puede tener o poder estar alineado frente a nuevas oportunidades que aún la empresa no ha reconocido. Puede el riesgo emergente también ser un riesgo previamente ignorado o un riesgo que hasta el momento no se ha tenido un nivel de conceptualización suficiente para poderlo gestionar. En el anexo A, la ISO 31050 enuncia algunos ejemplos de riesgo emergente, tales como desafíos en el tema de Internet de las cosas, resistencia a medicamentos antibacterianos, o sea que las bacterias, los virus, se vuelven resistentes y nosotros no tenemos, digamos que el medicamento, mejor dicho, juegan a que te cojo ratón y a que no me dejo. Entonces salen vacunas, pero los virus se transforman, bacterias, y prácticamente se expone la vida y la seguridad de las personas. Falta de transparencia en la aplicación de inteligencia artificial. Y esto está relacionado a que, pues, cuáles son los valores, la ética y los principios con los cuales se están diseñando los diferentes algoritmos que soportan esta inteligencia artificial, máquinas autónomas, y también, obviamente, está dentro de los ejemplos de riesgos emergentes los efectos del cambio climático frente a la consecución de los objetivos propuestos por la empresa. Naturaleza y características. Las características especiales de los riesgos emergentes incluyen la complejidad e interconexiones desconocidas, mayor nivel de incertidumbre en las interdependencias entre los sistemas y un conocimiento limitado del flujo de las potenciales consecuencias. Dentro del contexto, para poder identificar el riesgo emergente, pues está el tema de escanear el horizonte, ¿sí? Explorar el entorno, tanto externo como interno, de una manera formal, replicable y sistemática. Identificando patrones de cambio, su naturaleza y la variabilidad en el tiempo. Identificando posibles oportunidades, retos, frente a los desarrollos relevantes que se están presentando en el momento. Y más que todo, identificando fuentes no comunes que nos pueden llegar a alertar sobre posibles riesgos emergentes que afecten los objetivos previamente establecidos para el negocio. Frente al escaneo del horizonte, lo que propone también el estándar, la ISO 30050, es, hombre, debe tener una amplitud suficiente sobre las diferentes variables que pueden llegar a influir en la consecución de los objetivos. Y para esto nosotros nos podemos soportar en el modelo PESTAL. ¿Cuáles son las variables a nivel político, a nivel económico, social, tecnológico, ambiental y legal que pueden llegar a influir en el sistema? Identificar una gama de posibles futuros. ¿A qué se refiere esto? Que escanear el horizonte no significa necesariamente que podamos llegar a determinar cuál va a ser el futuro para la empresa. El objetivo principal del escaneo del horizonte es poder llegar a tener una gama de posibles futuros, posibles escenarios futuros en los cuales nosotros nos podemos enfrentar de acuerdo a los cambios dentro de las variables que previamente hemos establecido como parte del entorno, tanto externo como interno. Igualmente, el escaneo del horizonte está orientado a identificar conexiones y dependencias, establecer marcos de tiempo, identificar señales sutiles que pueden ser una alerta temprana para poder llegar a identificar un riesgo emergente. Cuando estoy enfrentando un riesgo emergente, uno de los principales o primeros análisis a realizar es cuál es el ritmo de ese riesgo versus la asignación de recursos y el proceso de toma de decisiones. Entonces, al momento de ustedes identificar un posible riesgo emergente, lo van a dimensionar en el tiempo. ¿Y qué es lo que se dimensiona? ¿En qué momento nosotros esperamos que se manifiesten las consecuencias frente a los objetivos propuestos por la empresa?
Y en ese orden de ideas, lo que propone el estándar es, bueno, vamos entonces a dimensionar 3 escalas de tiempo: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Sí? Si nosotros esperamos unas consecuencias de un riesgo emergente a corto plazo, pues hombre, la acción tiene que ser inmediata. Una atención inmediata, una asignación de recursos pronta para poder llegar a disminuir las consecuencias o influir en la disminución o modificación de las consecuencias esperadas por parte de este riesgo emergente. También podríamos llegar a dimensionar las consecuencias a mediano plazo, ¿sí? Cambio futuro en el contexto o a largo plazo. Teniendo en cuenta que es un estimado, o sea, el riesgo emergente realmente en este momento no es que lo entendamos totalmente. Y posiblemente un riesgo emergente donde nosotros esperemos unas consecuencias, la materialización de las consecuencias a mediano plazo, pues la consecuencia se dio en cuestión de días, en cuestión de horas. Y por lo tanto es supremamente relevante poder llegar a activar los protocolos de resiliencia organizacional para poder responder de manera pronta y adecuada a la materialización de este riesgo emergente. Planificación de escenarios. Otro de los elementos que menciona el estándar ISO 30050 es planificar escenarios. Estimar la profundidad del conocimiento para el tema de toma de decisiones. Entendiendo que el riesgo emergente es un riesgo de alta incertidumbre y poco conocimiento, ¿sí? Y por lo tanto nosotros tenemos que ser lo más honestos y transparentes para poder determinar cuál es el nivel de conocimiento que tenemos sobre esos posibles riesgos emergentes. ¿Mm? Eventos plausibles. ¿A qué se refiere eventos plausibles? Son eventos que nosotros podríamos llegar a identificar como posibles riesgos emergentes. Pero en la medida en que conocemos más el escenario, resulta que realmente no cumple con las características previamente establecidas para establecer que realmente es un riesgo emergente. Entonces, los eventos plausibles que desarrolla el estándar es acerca de este punto. En el sentido que nosotros, con base en pequeñas manifestaciones, ¿sí? Alertas posiblemente que pasemos desapercibidas, decidimos poder llegar a determinar un tipo de escenario como posible riesgo emergente. Y por lo tanto, nosotros activamos los procedimientos para poder llegar a conocer, ¿sí? A llenarnos más de información oportuna, pertinente, de más conocimiento sobre el riesgo, para poder determinar de manera más precisa cuál podría ser su probabilidad y su impacto dentro de los objetivos previamente establecidos. Reducir la posibilidad de inacción por considerar la información insuficiente. Siendo el riesgo emergente como un riesgo de alto desconocimiento por parte de los gestores, entonces lo que se pretende es, hombre, no vamos a caer en la tentación de no actuar ante un posible riesgo emergente, argumentando que realmente no tenemos la suficiente información que soporte un proceso de toma de decisión. En ese orden de ideas, lo que propone el estándar es mejor que actúe a que no actúe. Y por lo tanto vamos a reducir la posibilidad de inacción, ¿sí? Quedar paralizados o no actuar ante posibles riesgos emergentes que están siendo objeto de estudio a través de la recopilación de mayor conocimiento. Resiliencia ante escenarios imprevistos. Entonces, fíjense que el tema de riesgos emergentes va de la mano con la resiliencia. Es decir, que ante riesgos emergentes que nosotros no pudimos llegar a detectar bajo los procedimientos que han estado establecidos en la empresa, pues la única, digamos, el plan B que nosotros tendríamos para poder llegar a reaccionar es poder llegar a activar cada uno de los protocolos de resiliencia organizacional ya previstos y definidos por la empresa. Uno de los elementos del contexto para, digamos, dimensionar y entender el contexto de los riesgos emergentes es activar unos planes de comunicación y consulta, ¿sí? Pero planes de comunicación y consulta prácticamente enfocados
en la identificación de un riesgo emergente. Es decir, que nosotros vamos a comunicar a las partes interesadas cuál es la manera que se ha establecido para poder llegar a identificar un riesgo emergente. Y adicionalmente, cuál es el nivel de conocimientos que en este momento nosotros tenemos sobre el riesgo emergente, ¿sí? El cual involucra alto nivel de incertidumbre. Hablar un poco también dentro de la comunicación y consulta, dándole énfasis a la plausibilidad, la aparición del riesgo emergente y cuál es el horizonte en el tiempo esperado por parte de este riesgo emergente. Considerar la alta incertidumbre del riesgo emergente, soportar la pronta toma de decisiones como parte del mecanismo de respuesta y contención oportuna, ¿sí?, ante un riesgo emergente. Aquí también nosotros invocamos dentro del plan de continuidad de negocio el plan de gestión de crisis, donde el plan de gestión de crisis al momento de activarse, el equipo directivo se tiene que reunir para, con base en la poca información y en el poco conocimiento que se tiene sobre la materialización de este evento, tomen decisiones, ¿sí? Mejor dicho, decisiones que prácticamente actúan para poder llegar a contener los posibles efectos durante el tiempo que pueda llegar a representar este riesgo emergente. Comprender las consecuencias con las partes afectadas. Entonces, el riesgo emergente inicialmente pues es un riesgo desconocido. Bien. Y prácticamente nosotros podríamos llegar también a partir del hecho de que para algunos riesgos puntuales emergentes desconocemos cuáles podrían llegar a ser las consecuencias. En ese orden de ideas, lo que propone el estándar es, bueno, pues usted en principio o el equipo multidisciplinario que está evaluando cuáles podrían llegar a ser las posibles consecuencias de este riesgo emergente, pues hombre, pregúntele a las partes interesadas que son directamente afectadas por este riesgo, que posiblemente ellos tengan mayor información sobre las posibles consecuencias e impacto en los objetivos que se han establecido. Comunicación efectiva para coordinar acciones. Prácticamente para la identificación y la propia gestión del riesgo emergente, pues necesariamente tiene que ser a través de un equipo multidisciplinario. Y aquí cobra relevancia el tema de poder tener planes de comunicación tanto internos como externos, pero que realmente sean efectivos para poder llegar a decidir, ¿sí?, frente a la gestión que vamos a dar a un riesgo emergente. La capacidad de una organización para absorber y adaptarse en un entorno cambiante se mejorará principalmente mejorando la capacidad de la organización para identificar los riesgos emergentes y prepararse para ellos. Es ahí donde nosotros podemos llegar a dimensionar la importancia de relacionar de manera directa el tema de la gestión de riesgos emergentes con la resiliencia organizacional. Contexto de riesgos emergentes. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Vamos a darle un enfoque flexible y dinámico ante los cambios, aplicación de un enfoque de sistemas y determinar el nivel de conocimiento sobre el riesgo para darle un tratamiento clásico. ¿A qué se refiere darle un tratamiento clásico? El tratamiento clásico se refiere pues a darle, digamos, a aplicarle las metodologías y los procedimientos que ya hemos estado utilizando para los riesgos comunes que nosotros gestionamos, ¿sí? ¿Qué diferencia habría entre una metodología y otra? Posiblemente lo que se me ocurre como ejemplo es en un hospital la unidad de cuidados intensivos, donde a través de la unidad de cuidados intensivos, cuando uno está en la unidad de cuidados intensivos, se activan mecanismos de monitoreo para poder, digamos que ejercer control, ¿sí?, y tener alertas sobre los principales signos vitales del paciente. Y por lo tanto se requieren unos procedimientos un poco más ágiles, un poco más intensos respecto al monitoreo, ¿sí?, de los signos vitales y a la respuesta que se le puede dar a cualquier desviación frente a los resultados esperados para conservar la vida del paciente. Pero ya cuando el paciente está, digamos, estable,
¿sí? Ya pasa a un estado de estabilidad, entonces se toma la decisión de, pues, remitámoslo a la habitación. Bueno, ¿y qué significa remitirlo a la habitación? Es como un símil que en este momento estoy haciendo. Remitirlo a la habitación significa este riesgo que es emergente va a pasar a la categoría de un riesgo clásico, de un riesgo para la organización y por lo tanto le vamos a aplicar tanto las políticas, los procedimientos, normas y técnicas diseñadas para gestionar el riesgo convencional. Si nosotros vamos a gestionar un riesgo emergente, pues hombre, démosle un enfoque de arriba abajo, ¿sí? Y por lo tanto también es necesario poder llegar a definir una estrategia para la gestión de riesgo emergente. Y dentro de la estrategia para la gestión de riesgo emergente, estos son algunos de los puntos a tener en cuenta, en el sentido de fortalecer un pensamiento sistémico con enfoque holístico al grupo multidisciplinario responsable de poder llegar a gestionar el riesgo emergente, iniciando por la fase de la identificación. Igualmente, dentro del proceso o el marco o el contexto definido para riesgo emergente, dentro de la fase del proceso que involucra la comunicación y consulta, también se ha incluido una fase de capacitación, ¿sí? Capacitar a los principales involucrados al grupo multidisciplinario en los diferentes enfoques, asegurarnos que realmente le dan un enfoque a nivel estratégico, sistémico, holístico, identificando los principales elementos que conforman el sistema y cuáles son las interacciones entre ellos. Igualmente, soportar la estrategia de gestión de riesgo emergente en unos planes de comunicación efectivos. Pero al margen de la estrategia o alineado con la estrategia, nosotros también tendríamos que hablar sobre la política. En ese orden de ideas, también debería existir una política para la gestión de riesgo emergente. ¿Cuáles podrían ser los principales elementos a ser contemplados como parte de la política? El fortalecimiento del pensamiento estratégico científico. Política son los lineamientos por parte de la alta dirección. Y con base en esos lineamientos también, como política, vamos a dar énfasis en la identificación y monitoreo permanente de las diferentes variables del entorno que nosotros hemos establecido y definido como las principales a ser tenidas en cuenta para poder detectar cualquier cambio que pueda llegar a afectar nuestro sistema. La política de riesgo emergente también debe estar orientada hacia la anticipación, la preparación, la respuesta y la adaptación ante el cambio de circunstancias, ¿sí? Tanto del contexto externo como del contexto interno. La política también debe estar orientada hacia una mayor agilidad en la respuesta al riesgo, un fortalecimiento de los atributos de resiliencia, un proceso estructurado de toma de decisiones como parte de la respuesta de la organización ante eventos imprevistos con alto impacto frente a los objetivos del negocio. La política también de riesgo emergente debe estar orientada hacia esos procesos de notificación y registro, ¿sí? Notificación en el sentido de que pues, las partes interesadas están obligadas a notificar cualquier variación que puedan llegar a identificar que de una u otra forma perciban que va a afectar de manera adversa los objetivos establecidos por la compañía. Y también una política orientada a la necesidad y la obligación de generar un registro sobre este riesgo emergente. Porque el riesgo emergente, pues nosotros ya lo hemos identificado en el sentido de que pues, desconocemos, ¿sí? Es un riesgo desconocido. Y por lo tanto, a través del registro, vamos a poder llegar a tener una mayor trazabilidad sobre la evolución que nosotros estamos teniendo frente a la recopilación de datos y consolidación del conocimiento necesario que debemos tener sobre el riesgo emergente para darle un tratamiento adecuado. Y obviamente, dentro de la política, pues debe estar también manifiesto el tema de la asignación de los recursos.
Indicadores de riesgo emergente. Entonces, estos son los principales temas a tener en cuenta según el estándar para poder llegar a determinar los indicadores para el riesgo emergente. Identificar las principales variables como fuente relevante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales variables del contexto externo e interno a las cuales nosotros tenemos que hacerle monitoreo porque tienen una fuente, o sea, un efecto, ¿sí?, representativo frente al logro de objetivos? Permitir una mejor evaluación y seguimiento de los riesgos emergentes y atributos de resiliencia organizacional. Permitir la evaluación comparativa entre los riesgos emergentes. Permitir la optimización de las decisiones relacionadas con los riesgos emergentes y atributos de resiliencia. Y describir riesgos emergentes y atributos de resiliencia de forma completa, clara y sin ambigüedad. Ahora, fíjense que para el tema de riesgo emergente, realmente, pues, se ajusta mucho al proceso tradicional que les propone la ISO 31000. Realmente el proceso que se propone para la gestión de riesgo emergente, pues se compone de las mismas fases. Una fase de identificación a través del escaneo al horizonte, una fase de análisis, ¿sí?, de riesgo emergente, una fase de valoración, estableciendo y precisando los criterios a tener en cuenta para poder llegar a identificar y analizar este riesgo emergente, una fase de tratamiento, una fase de monitoreo y consulta, y una fase de comunicación y consulta, y una fase de monitoreo y revisión. Estas son las fases a nivel macro, ¿sí? Entonces, como yo les comentaba, el tema es que pues se identificó como la necesidad de crear un estándar o un documento guía, ¿sí?, orientado principalmente a la gestión de riesgos emergentes, ¿sí?, como apoyo a la gestión de riesgos propuesta por la ISO 31000. En ese orden de ideas, digamos que hasta donde ha sido desarrollado este estándar ISO 30050, el tema es, bueno, vamos a aplicar un proceso específico para riesgo emergente, de tal forma que cuando ya tengamos mayor certidumbre sobre el riesgo, mayor conocimiento, este riesgo se lo entreguemos al proceso tradicional propuesto por ISO 31000. Y lo que se me vino a la cabeza era explicar como el tema de, en un hospital, la unidad de cuidados intensivos y la unidad de atención de medicina general. El material de referencia utilizado para desarrollar, como les comenté, pues esto es prácticamente los apuntes que he logrado tener con base en las discusiones que hasta el momento están siendo desarrolladas sobre el borrador de la ISO 31050, ¿sí? Y por lo tanto, como material de referencia para el desarrollo de esta charla, se tuvo en cuenta la 22316, la ISO 31000, el borrador de ISO 31050 y la ISO 30010. Preguntas, comentarios. Abrimos espacio entonces para las preguntas con base en comentarles que es un documento que en este momento se está desarrollando e igualmente para invitarlos a ustedes como profesionales conocedores que han experimentado el tema de riesgos emergentes a participar en las discusiones a través de sus institutos de normalización por cada uno de los países para poder llegar a aportar y que este documento, ya la versión final, salga lo mejor posible. Muchas gracias, don Carlos, como siempre. Muy buena exposición, felicitar por ese compartir de conocimiento suyo de tanta trayectoria. En este momento vamos a empezar vamos a aperturar justamente lo que son las preguntas. Tenemos acá una consulta
de don José Antonio Muñoz, gran amigo mío, José Antonio. Dice lo siguiente: el riesgo emergente COVID, de acuerdo a su experiencia, que considera en qué falló en muchas organizaciones, porque incluso en la implementación del teletrabajo representó un factor de crisis para algunas organizaciones. Considera que las empresas han logrado capitalizar la experiencia para ser más resilientes hoy en día y así poder afrontar futuras crisis y de similares características. Bueno. Don José, está pidiendo mi opinión. No, José Antonio. Entonces, mi opinión. Oye, mi opinión a veces como que no aprendemos de las circunstancias, ¿sí? Entonces, si usted me pregunta, bueno, ¿qué pasó con el tema de COVID? Pues posiblemente yo no lo asocie como un riesgo emergente, ¿sí? Porque de una u otra forma es un riesgo que se ha materializado durante toda la existencia de la humanidad. Bueno, es un riesgo que pues prácticamente, de hecho no es un riesgo. Nosotros si hacemos alusión a la terminología de ISO 30000, pues es una fuente de riesgo, ¿sí? Es la causa que nos puede generar efectos sobre cada uno de los objetivos previamente establecidos. Pueden ser objetivos a nivel personal. Entonces, mi objetivo a nivel personal es mantenerme vivo y sano. Entonces, fíjese que esa puede ser una fuente de riesgo para que yo pierda mi vida o mi salud, ¿sí? A objetivo de la empresa, bueno, pues mantener la productividad y las utilidades. Entonces, el COVID, que es una fuente de riesgos, puede tener efectos sobre los diferentes objetivos que se ha propuesto la empresa. Por ejemplo, crecimiento financiero, ¿sí? Aumentar los ingresos. Y es un tema bien simpático porque fíjense que en principio, bueno, aquí en Colombia y en todas partes del mundo, ¿no? Nos aislaron, ¿cierto? Nos aislaron. Entonces, nosotros vivíamos en estas épocas de cuarentena. De hecho, los casos no eran tantos como los de hace un par de meses. Y entonces, cuarentena y todos, pues, no podíamos salir de la casa y el comercio cerrado. Pero fueron aumentando los casos y prácticamente estas acciones que nosotros estábamos tomando para evitar la propagación se fueron flexibilizando. Entonces, la pregunta mía es, hola, ¿y por qué ahora que los casos en Colombia antes eran, bueno, lo que reportaban, ¿no? No, que tenemos 50 casos. Ahora que los casos son miles, nosotros flexibilizamos totalmente los controles. Entonces, se ven los buses, aquí decimos buses, el transporte público totalmente lleno, los almacenes totalmente llenos, no hay distanciamiento social. Adicionalmente, pues el uso de tapabocas, pues realmente como que la gente ya, digamos que se cansó, ¿sí? En parte se cansó porque nosotros somos seres humanos sociables y el mundo continúa. Bien. Entonces, concluyendo, pues hombre, no es un riesgo emergente. De pronto se le dio un tratamiento por el desconocimiento, pero sí no sé por qué se le dio ese tratamiento. Porque cuando habían pocos casos, pues nos aislaron, pero ahorita que hay hartos, se rompieron todos los esquemas de seguridad. Muchas gracias, don Carlos. Una siguiente consulta de parte de don Guillermo Segarra, gran amigo, presidente del capítulo de Perú. Oiga, don Guillermo. La pregunta es la siguiente, don Carlos. Dice don Guillermo, ¿qué sugerirías para que un equipo de auditoría interna dentro de su proceso de planificación pueda identificar riesgos emergentes en el negocio? Por ejemplo, servicios financieros. Bien. Entonces, don Guillermo, fíjese que, por ejemplo, una de las características del riesgo emergente, porque al momento de nosotros quererlo gestionar, pues debemos tener una aproximación de una definición, ¿sí? Y es algo totalmente incierto, donde se posee un desconocimiento
de cuál puede ser su probabilidad y cuál puede ser su consecuencia. Por lo tanto, tenemos que unir esfuerzos a través de conformar equipos multidisciplinarios con diferentes experiencias, niveles de experiencia. Porque ponerle la tarea al equipo de auditoría para identificar riesgos emergentes de manera aislada, pues a mí me parecería como una estrategia inadecuada, ¿sí? Uno de los temas también que menciona el estándar ISO 30050 es, hombre, aquí tenemos que unirnos todos porque fíjense que el riesgo emergente podría llegar a afectar los objetivos de la organización. Y en este momento a todos nos interesa que la organización sobreviva. Entonces, unamos esfuerzos, unamos conocimiento, fortalezcamos este conocimiento que prácticamente carecemos frente al riesgo emergente, pero no tratemos de identificarlo de manera aislada. Esa sería como mi respuesta. Muchas gracias, don Carlos. Otra pregunta por acá de don William Montenegro, gran amigo también aquí de Costa Rica, pregunta lo siguiente: ¿cómo podemos integrar el riesgo emergente con la gestión del riesgo en la organización? Ejemplo, el GRC con el ISO 31000. Sí, es que fíjese, venga, don Guillermo, no, don William. Oiga, don William, pues hombre, voy a ser un poco atrevido. Inicialmente, en el Comité Técnico 262, se planteó la posibilidad de crear un estándar para gestionar riesgo emergente. ¿Sí o no? Y entonces mi gran pregunta es, venga, ¿y por qué otro estándar? O sea, ¿por qué no lo incorporamos la gestión de riesgo emergente dentro del estándar que ya tenemos, que es ISO 31000 2018? Y por lo tanto, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice ISO 30050 y ISO 31000 2018? La diferencia es como, desde mi punto de vista, ¿no? Estoy compartiendo, eso no lo dice el comité, eso es una apreciación. La diferencia es como el nivel de detalle al cual vamos a llegar nosotros al establecer el contexto externo e interno. E igualmente, el nivel de respuesta que la empresa va a tener ante un cambio imprevisto, ¿sí? Hacer mucho más énfasis en estos dos temas que prácticamente consolida la ISO 30000. Entonces, bueno, el Comité 262 tomó esa decisión. Y por lo tanto, lo que decide es, bueno, vamos a separar dos escenarios, riesgo emergente y riesgo no emergente. Para riesgo emergente vamos a aplicar estos procesos y para riesgos convencionales vamos a seguir con ISO 31000. De tal forma que al momento de, es que prácticamente son las mismas fases, ¿sí? De tal forma que al momento de yo tener mayor tranquilidad sobre cuáles son las posibles consecuencias, ¿sí? Y probabilidad del riesgo emergente, voy a tomar la decisión de pasarlo, ¿sí? A ser gestionado como un riesgo tradicional. Entonces, en ese orden de ideas es, bueno, alguien va a tomar la decisión de pasar a un paciente de cuidados intensivos a una sala del hospital. ¿Por qué? Porque ya vio que pues, prácticamente su vida, porque el riesgo emergente, pues prácticamente nosotros lo relacionamos con la sobrevivencia de la empresa y por eso también activamos el tema de los protocolos de resiliencia. Su vida no está tanto en peligro, ¿no? Entonces, vamos a tomar la decisión de esos riesgos emergentes, migrarlos al proceso convencional de gestión de riesgos instaurado por ISO 30000 para que siga siendo gestionado. Entonces, posiblemente es el nivel de alerta, nivel de preocupación ante un posible riesgo desconocido, ¿no? Entonces, fíjense que se unen en ese sentido. Y el punto de unión es la decisión de que se ha logrado un mayor nivel de conocimiento sobre ese riesgo emergente previamente definido. Es que, mire, nosotros inicialmente
identificamos pequeñas alertas, ¿no? En el contexto externo e interno. Y lo titulamos riesgo emergente. Con la obligación de recopilar la mayor cantidad de conocimiento sobre ese supuesto riesgo emergente. De tal forma que podríamos llegar a concluir que el riesgo emergente que habíamos identificado no es emergente. O sea, realmente no era un riesgo que, digamos, que se pudiera llegar a categorizar como emergente. ¿Y eso por qué? Por acumular el conocimiento necesario para lograr un mayor entendimiento sobre la dimensión de ese tipo de riesgos. Entonces, es eso, don William. Es estar monitoreando ese riesgo emergente, tener la conciencia de qué tanto lo conozco, qué tanta información he tenido sobre ese riesgo emergente, para tomar la decisión de seguirlo gestionando como un riesgo convencional. Muchas gracias, don Carlos. Tenemos algunos otros agradecimientos de Alberto Balades, perdón, igualmente de Andrea Giraldo y de don Luis Antonio Suárez por su presentación. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a agradecer también de la misma forma a nuestros patrocinadores. De esta parte, digamos que también es importante con el aporte de ellos no podríamos hacer esto posible. Y a continuación les vamos a proyectar el video